Bien, buenos días. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy. Un gusto saludarlos, segundo bachillerato A. Por favor, hemos esperado ya 10 minutos para que ingresen a la reunión virtual. Primero tengo que darles ciertas indicaciones que preferiría ustedes anoten en su libreta o en sus hojas de lengua y literatura. Hasta el 15 de abril debemos pasar notas, incluido el parcial número 4. Por ello, pongo sobre aviso que la prueba de lengua y literatura del parcial 4 para segundo bachillerato va a ser el día lunes, ¿sí? El día lunes ustedes van a tener una prueba considerando lo que hemos retroalimentado estos días y lo que se les mandó de manera virtual, que es el modernismo, autores, características y lo que hoy se va a explicar, modernismo en Ecuador, autores y contexto político, ¿sí? Cualquier pregunta o duda que ustedes tengan al final de la clase la van a poder realizar. ¿Cómo va a ser esta prueba del parcial 4? Va a ser en un sistema en vivo que les permite a ustedes responder un cuestionario. Este cuestionario no va a ser temporizado, va a ser con tiempo ilimitado, va a ser durante nuestra hora clase, ¿sí? Cualquier duda o pregunta ustedes van a poder hacerla hacia mi persona para yo poderles retroalimentar o ayudar un poco en la secuencia y en la guía. Vuelvo a pedir que cierren los micrófonos. Gracias. Bien, nosotros habíamos empezado a conversar ya acerca del modernismo, de su autor representativo Rubén Darío, un poco su vida también de José Martí. Habíamos hecho el compendio de las características que conlleva el modernismo. Ahora, siguiendo esta corriente literaria, nosotros vamos a trabajar lo que es modernismo en Ecuador. Nosotros entendemos que las corrientes literarias llegan un poco tarde a nuestro país por su contexto social y un poco de retraso. Por eso ustedes pudieron notar que en la explicación que se les envió, ¿sí?, se les da unos inicios de que el modernismo llega al país como corriente literaria en 1912. Recordemos que para 1912 el representante máximo, que es Rubén Darío, ya estaba en sus últimos años de vida. Por eso es lo que decimos que esta corriente literaria llega tarde al país. Sin embargo, no por esto es menos importante o no por esto tiene representantes que vale la pena estudiar. El modernismo en Ecuador llega en 1912 con las mismas características que hemos estudiado, ¿no? Pesimismo, inconformidad con la realidad en la que viven, pero sobre todo nuestros poetas modernistas tienen una sinergia de tristeza desesperada como los románticos, es decir, que sufren de las ilusiones y sufren de amor. Entre los más conocidos, ustedes sabrán la historia de Medardo Ángel Silva, que es un poco el que más se ha transmitido en la historia literaria, su desamor con Rosa Amada, ¿sí? Entonces, una de las características de nuestros modernistas ecuatorianos es que tienen mezclada la tristeza desesperante de un romántico. Sus autores son rebeldes, viciosos y poseen en su vida excesos y bohemia. ¿Qué quiere decir esto? Todos nuestros autores, que son poetas modernistas, viven en sí las letras, lo que es ser un bohemio, vivir del arte, preocuparse por el arte, no por el dinero, no por qué les depara el día de mañana, y entregarse a la rebeldía de no seguir las normas de esa sociedad. Especialmente nuestros poetas viven un contexto social muy agitado, porque Ecuador en estos momentos, ¿sí?, está desarrollando el capitalismo y hay un nuevo giro con respecto a la economía de los bancos. También al momento de que surge el capitalismo, las clases sociales se hacen mucho más determinadas y la sociedad es mucho más clasista, dividen mucho la jerarquía y esto produce discriminación. De hecho, uno de nuestros autores percibió en carne propia lo que es ser discriminado. La sociedad veía a quienes eran entregados a las letras como perezosos y entregados a las drogas, al vicio,
lo cual no estaba tan alejado de la realidad de nuestros poetas. Uno de los vicios que tenían en esta época era el opio, ¿sí? Muchos decían que la mayoría de de nuestros poetas modernistas eran opiómanos, es decir, que consumían de manera adictiva el opio, que es una droga. Sin embargo, también hay algunas evidencias en estudios de que utilizaban la morfina. De hecho, esto también se usa para, en exceso, producir la muerte. Estas son las características sociales que influyen en el hecho de tener a nuestros poetas modernistas en este desarrollo. Como se les había anticipado, tienen un nombre clave nuestros poetas modernistas y es que se llaman generación decapitada. Se llama generación decapitada por la coincidencia que tienen de morir la mayoría a temprana edad y sobre todo morir de causas como el suicidio, ¿sí? Entre los autores que más se evidencia esta característica es Medardo Ángel Silva, que ustedes saben la historia cuenta que murió cuando estaba en el portal de la casa de su amada y se disparó, ¿sí? Más adelante daremos ciertos detalles de otras investigaciones que contemplan otras teorías. Nuestros poemas del modernismo ecuatoriano comparten las mismas características que el modernismo mundial con el que es conocido por Rubén Darío. Tenemos la innovación de la métrica, enriquecimiento del lenguaje, incorporando un léxico de neologismos y palabras francesas, porque recuerden que estos autores leían mucho a los poetas malditos, ¿no? Esa generación de poetas simbolistas que veían el lado más oscuro de la vida. En nuestro país, los poetas modernistas, la generación decapitada, tiene esta característica de hacer sus poemas musicales por su selección de palabras y acentos. Por eso nuestra poesía modernista, en su mayoría, fue llevada a la música con el pasillo. También tenemos el exotismo, que es una característica de los poemas, buscar la relación con paisajes exóticos, extraños, que representen otra cosa que no sea su contexto social. Y también el arte desinteresado, como les decía, viven por las letras, viven para ellas, más no por el dinero. Entre los autores más conocidos tenemos al cabecilla, al principal, que es Medardo Ángel Silva, Arturo Borja, Humberto Fierro, Ernesto Noboa. Hay que recordar que Arturo, Humberto y Ernesto eran de la aristocracia ecuatoriana, tenían dinero, por ello en su mayoría ellos viajaron, pudieron estar en Francia y en otros países y conocer a ciertos estudios y a ciertos autores que les ayudaron a comprender su corriente literaria del modernismo. El único que no pertenecía a la aristocracia era Medardo Ángel Silva. Recordando un poco la vida de este poeta maravilloso, siempre tuvo problemas de dinero su familia, eran pobres, él fue autodidacta, aprendía por su mismo esfuerzo, por sus ganas de superarse. También fue maestro, profesor de algunos años de las instituciones educativas. Y él, este autor, Medardo Ángel Silva, esto es algo muy importante que hay que recordar, sufrió de discriminación porque al pertenecer a una clase social baja y al ser maestro, no le permitían reconocer toda la contribución que él hacía a la literatura, ¿sí? Después de un tiempo tuvo la oportunidad de manejar una revista, de darse a conocer mediante esta revista y conocer a sus amigos Arturo, Humberto, Ernesto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con Medardo Ángel Silva? Recordando su vida, que es la más impactante de todos porque él es el personaje vivo de la generación decapitada, es decir, una historia vívida de lo que es el amor a las letras y al arte. Él busca mucho este sentimiento de amar y de ser amado, por eso él se enamora de una de sus aprendices que se llama Rosa Amada,
una niña, tiene 14 años y él ya tenía 22, 21. Entonces él se enamora de Rosa Amada, mujer, señorita menor de edad, con 14 años. Pero este romance no dura mucho, porque como les dije, los poetas eran conocidos y etiquetados como perezosos, rebeldes, que no aportaban mucho a la sociedad. Entonces, no dura mucho el romance de Rosa Amada y Medardo Ángel Silva. Por eso es lo que él se inspira en esta nostalgia del romance de esta mujer que le robó el corazón para escribir ciertos poemas. Y uno de sus más conocidos, Con el alma en los labios, el cual por su musicalidad fue llevada al pasillo. Es uno de los más conocidos. Hablando un poco también de las teorías de Medardo Ángel Silva, aparte del famoso suicidio en las puertas de la casa de Rosa Amada, hay investigaciones que corroboran que él no murió de esa manera, sino que una noche con sus compañeros de Bohemia estaba jugando este juego antiguo que se llama la ruleta, que es tener un revólver con una sola bala, apuntarse a la cabeza por turnos e ir disparando, ¿sí? Es la suerte, como decían ellos, ver quién va a vivir y quién ya se va con su adorada muerte. Entonces, esta teoría explica que Medardo Ángel Silva en uno de los turnos que tuvo disparó y la bala salió y murió. Y sus compañeros, por darle un toque un poco más romántico, más pesimista, más de misterio, arrastraron el cuerpo hacia el portal de Rosa Amada para que quienes hagan la investigación observen que fue un suicidio por amor, ¿no? Estas teorías no aparentemente no están confirmadas, sin embargo, son cosas que dentro de la literatura se pueden ir advirtiendo o averiguando, ¿no? Les quería mostrar un ejemplo muy importante, que es cómo uno de los poemas de Medardo Ángel Silva fue transformado al pasillo. De nuestro amor, la llama apasionada dentro tu pecho amante contemples extinguida, ya que solo por ti la vida me es amada. El día en que me faltes, me arrancaré la vida. Bien, como ustedes pudieron escuchar, es una canción muy conocida. Julio Jaramillo puso el ritmo y su voz, y otros cantautores de la época también. De hecho, hay una banda actual que se llama Paja Toquilla, algo así, que también de manera moderna trata que estos pasillos lleguen a las nuevas generaciones. Entonces, observen cómo la sinergia del contexto social, cultural, es lo que más influye dentro de nuestros poetas. Como les digo, Medardo Ángel Silva es el representante primordial de nuestra generación decapitada porque su vida está llena de cosas negativas, desesperantes, discriminatorias, que a él le hacen ver la vida desde esa perspectiva negra, melancólica, triste y nostálgica. No sé si hasta aquí alguien tiene alguna pregunta o comentario que quiera realizar. ¿Cómo estás? ¿Nombre y apellido? Jair Cabrera. Ok. Mi pregunta es acerca de lo que hemos estado viendo del modernismo ecuatoriano y los representantes. ¿Por qué crees tú que nuestra generación decapitada tiene este sinsabor del amor, este sentimiento del amor, pero de manera triste, nostálgica? Yo creo que ellos, de lo que ellos empezaron a la música, las chicas como no les gustaba, pues le hacían daño, como siempre ha sido, y les hacían daño, les, les mandaban a la friendzone, y ya pues ellos se sentían mal y empezaban a escribir.
Ok, muchas gracias, ¿no? Miren un poco con las palabras de ustedes, ¿no? Los mandan a la friendzone. Correcto, este sentimiento, ellos más de ver lo positivo de lo que está sucediendo, ven la parte negativa porque es lo que les permite inspirarse. Sobre la pregunta de Joshua, o sea que de este movimiento nace el pasillo, no. El movimiento musical llamado pasillo ya existe, igual que existen otros dentro de nuestro país, sino que el pasillo toma los poemas modernistas para llevarlos como letras de las canciones, ¿sí? Porque si ustedes observan y escuchan, el pasillo es como una canción mucho más lenta, como que te permite expresar un poco de tristeza, de reflexionar, de estar meditabundo frente a lo que sucede en el mundo. Daniela, mi pregunta acerca es, de estos autores de la generación decapitada, si usted pudiera volver en el tiempo, ¿a cuál le realizaría una entrevista exhaustiva de más de 2 horas para conocerlo mejor? Quizá Arturo Borja, no sé, he leído un poco de él y me parece full interesante su historia y todo eso, igual que sus poemas. Ya, ¿por qué? Entonces, porque no sé, bueno, en mi punto de vista llega de una manera muy precisa, muy exacta a lo que él quiere dar a expresar. Ya, es el que considera es Ajá, mucho más específico al transmitir sus sentimientos. sí, Muchas gracias, Daniela. Hay algo que ¿ya? también hay que seguir identificando. De estos de los autores, Arturo, Humberto, Ernesto, que habíamos dicho pertenecen a la aristocracia, a gente con poder de dinero, también hay que reconocer que no les importaba las herencias que ellos iban a tener, les importaba crear poemas y literatura y darse a conocer a través de las revistas que ese tiempo habían. De hecho, uno de ellos, de estos poetas, se acabaron el dinero de la herencia de los padres, no tuvieron con qué comer, se casaron con algunas personas, con algunas mujeres que ellos amaban. Sin embargo, el dinero no les importaba, ellos se lo gastaban, era carpe diem, a vivir la vida este momento, y dejaban que el dinero se vaya acabando. En algunos casos murieron en pobreza, no tenían mucho dinero como para el mausoleo familiar. Miren cómo ahí uno identifica el arte por el arte, entregarse a las letras, el vivir por las letras y el lenguaje, ¿sí? La generación decapitada, la mayoría murió entre sus 21 a 31 años, muy jóvenes para la época y para nosotros también, les faltaba aún vivir. Sin embargo, para ellos la vida estaba llena de muchos problemas, de muchas cosas negativas, que por eso deciden pasar, hacer ese paso al suicidio, ¿no? Otros murieron de una forma que no logran convencer en la historia, como es un resbalón, un golpe de cabeza, que en historia no coinciden mucho con, con el estudio de que querían terminar con su vida. También hay documentos que en algunos casos inciden en el hecho de que se inyectaron un exceso de morfina también. Bien, para nosotros continuar, quiero presentarles un reportaje que, que hicieron acerca de la vida de Medardo Ángel Silva. Uno de los personajes que más me ha impactado desde chico, Medardo Ángel Silva. Cuando somos adolescentes nos impacta las cosas alrededor de los románticos, sobre todo a quienes vivimos la adolescencia en los años 60. Y luego al hacerme psiquiatra, me llamó muchísimo la atención el tratar de develar el enorme sufrimiento y la tristeza que inundaron la vida de este ilustre ecuatoriano, considerado uno de los 50 hombres más grandes que ha dado este país. El día en que me faltes, me arrancaré la vida. Alma en los labios se hace en Quito en diciembre de 1918 porque está echado el original. En todo el año 17 y 18, Medardo Ángel Silva, con 18 y 19 años,
fue profesor de una adolescente guayaquileña, Rosamada Villegas Morán, que vivía en la calle Morro, en casa del comandante Asís Clogaray, en Guayaquil. Y del profesorado nació el amor, una relación un poco tortuosa, porque Medardo Ángel Silva era un hombre supremamente complicado, como todo hombre genial, y Rosamada era una adolescente. El enamoramiento siguió más o menos un curso normal hasta que la familia a mediados de 1918 prohibió la relación, considerando que Silva era un hombre de riesgo. Le daban fama de opiómano, aunque no se ha podido probar que consumiera opio. Y claro, Silva entró en desesperación porque estaba muy enamorado de esta chica. Entonces la letra de Alma en los labios, a través del cual él quiso retomar ese amor, dice cosas tan bellas: ya que solo por ti la vida me es amada, el día en que me faltes te arrancaré la vida. El día en que me faltes me arrancaré la vida. Silva anuncia que se va a matar desde el año 16, es decir, cuando él tenía 17 años, él anuncia que va a poner fin a su vida. Y lo cumple en junio del año 19. De este cariño, en una hora feliz. Y un día esperarás en vano, y otro, y muchas tardes y muchas noches me esperarás en vano, y luego hallarás mi nombre en un periódico dentro de un marco negro. Es decir, esta era la evidencia de que el hombre estaba preparando su vida. Ok, miren, ¿no? Como en este pequeño reportaje, que es mucho más extenso, sino que para las redes sociales lo acortaron, nos dice un poco de qué pasó con Medardo Ángel Silva y su vida, porque sus experiencias, su vida como fue el discriminado, tuvo que luchar por superarse, por abrirse paso también en el mundo de las letras, de darse a conocer por su destreza en la poesía, más que sus otros compañeros, porque en sí sus otros compañeros ya venían de familias renombradas, aristocráticas, con estudios mucho más avanzados que él, incluido el hecho de que sus compañeros pudieron viajar a Francia, al exterior, conocer de antemano los estudios de los poetas que ellos admiraban, pero Medardo Ángel Silva no. El hecho es que a él le costó mucho esta parte de su vida y luchó. Sin embargo, desde los 17 años, como bien le dice en el reportaje, él ya pensaba en no vivir, en dejar todo ahí, ¿sí? Un poco se aplaza esta idea al momento de conocer a sus compañeros, producir en la revista que trabajó, conocer a Rosamada, pero como se les explica ahí, en 2, 3 años siguientes, él se quitó la vida. La llama apasionada dentro de tu pecho, la vida me llama. La literatura está íntimamente ligada a la historia, a la economía, a la sociología de tu país. ¿Cómo explicarte la historia, los procesos sociales, si no conoces a los gestores de esos procesos sociales, a los actores sociales? Era la visión del mundo que se apagaba, la sociedad conservadora, y era la visión de una nueva sociedad, la liberal, que marcaba el ritmo de la vida y de la historia de la época. Medardo Ángel Silva nace en la ciudad de Guayaquil el 8 de junio de 1898 en el seno de una familia humilde. A los 4 años queda huérfano de padre y vive con su madre, doña Mariana Rodas, viuda de Silva, hasta el 10 de junio de 1919, día en que se quita la vida. Cursa su primaria en la Escuela Filantrópica de Guayaquil y su secundaria en el Colegio Vicente Rocafuerte de esta misma ciudad. Con el liberalismo se abrieron otras opciones de vida. Primero porque la educación cambió. Y al cambiar la educación, se fue operando en la conciencia de los jóvenes de la época y de la sociedad en su conjunto nuevas formas de pensamiento.
El Vicente Rocafuerte es un hervidero de ideas sociales progresistas. Es la nueva realidad la que está imponiendo el ritmo de la literatura. Silva se interesó desde muy joven por la literatura, no solo leyendo y escribiendo, sino también publicando. Yo no puedo llorar, pero mi poesía llora por mí. Son dulces y tienen tal encanto, las tristezas rimadas, los dolores en canto. Yo creo que las penas algo valen si de ellas conseguimos hacer unas páginas bellas. El entorno de Silva está conformado también por la élite literaria de la época, que lo vincula a Arturo Borja, poeta quiteño que se suicida en 1912 a los 20 años, a Humberto Fierro, quien nace en Quito en 1890, y a Ernesto Noboa y Caamaño, poeta guayaquileño, los tres grandes exponentes de la literatura modernista ecuatoriana y quienes más tarde, junto a Silva, serían conocidos como la generación decapitada, pero que a diferencia del poeta, nacen y crecen en medio de la opulencia, teniendo la oportunidad de viajar desde niños a Francia. Viajaron a Francia enviados por su familia y se nutren allá en Francia de toda esa literatura de signo versallesco. Los simbolistas, Salmay, Verlaine, Paul Verlaine. Y esta poesía de los malditos era una poesía que también estaba marcada por las drogas. Ustedes pueden discrepar de la temática de ellos, pero sus poemas son hermosos. Ante la ciudad dormida, bajo la luna sedeña, mi pobre alma dolorida olvida y sueña. Un astro me está llamando con su trémula mirada, y el alma está contemplando extasiada y sollozando su llamada. Y sueña ante los reflejos del rubio astro vagabundo, partir al fin, lejos, lejos de este mundo. ¿Cómo explicar que algunos modernistas, Borja, Caamaño, Fierro, que desdeñaron lo popular, que agredieron al pueblo en alguno de sus versos, sea este el que tararee y a cada momento esté cantando sus poemas convertidos en canción? Bien, como ustedes pueden ver también en un segundo estudio de una persona de Guayaquil, ¿sí? Cómo se evidencia el hecho de la influencia política, social y cultural dentro también de nuestros autores, de nuestros poetas. Un poco para seguir afianzando las preguntas que me hicieron en el chat. Sí, Medardo Ángel Silva es autodidacta, pero recordemos que no puede ser autodidacta desde los 5 o 6 años. Él inició su educación primaria, secundaria, pero siempre él tuvo este vaivén del problema del dinero y no podía ser constante, ¿sí? No podía asistir de manera secuencial, tenía que ayudar a su familia a solventar todos estos dilemas. También me preguntaron cómo se conocen todos estos autores, cómo se conoce la mayoría de artistas que les gusta este tipo de específico de temas, por las revistas literarias y sus publicaciones y por los bares. Como ustedes pudieron escuchar y como les expliqué, son poetas que viven en el exceso y los vicios, ¿sí? Entonces, si yo soy una poetisa conocida que siempre he sido adicta al opio y yo paso en el bar llamada La Tertulia Literaria, ese chisme en la sociedad se riega, ¿no? Y empiezo a conocer otros poetas y juntos armamos un pequeño grupo, somos compañeros, amigos, en el que vamos rescatando qué es lo que sentimos y vamos creando las cosas. Daniela, usted quería decir algo que se dio cuenta del video, por favor. Ya está. Algo que me di cuenta es que, por ejemplo, no es solo los sentimientos lo que muchas veces le desfavorece a los autores de esta época del modernismo, sino también la falta de la clase social, la tristeza de lo que sienten ellos dentro de lo que viven diariamente.
Así es, muy bien, es el hecho, como les decía, una sociedad muy clasista. Entonces, vivir el hecho de que te discriminen, como pasó con Medardo Ángel Silva, es algo para morirse, porque miren, ustedes pónganse en los zapatos de él, joven, le gusta la poesía, le gusta leer, le gusta en sí estudiar, le llama la atención, pero no lo puede hacer porque no tiene los mismos ingresos que tienen los demás. Y él ve que los demás, en vez de estudiar, también pueden irse a viajar, que el sistema económico no lo favorece a él ni a su familia, sino favorece a los que son de la élite. Todo esto es controversial para él como ser humano, ¿sí? Por eso Medardo es el mayor representante por todo lo que tuvo que vivir, ¿sí? Él vivió el arte por el arte, aún siendo una persona pobre, cualquiera pudo haber dicho no. Él se da cuenta que con la poesía o las revistas literarias puede desarrollar dinero, puede dar ganancias, pero ese no era el fin era expresar toda esa nostalgia, esa tristeza de todo lo que él había sufrido. En este caso, como se les dijo, la generación decapitada tiene esta característica de la tristeza de un romántico, ¿no? De haber vivido el amor y sufrir por él y de manera desgarradora. Camily, solo para hacer una retroalimentación, ¿qué edad tenía Rosamada, que es el eterno amor de Medardo Ángel Silva? 14 años. Muy bien. ¿Y por qué deciden terminar la familia de ella y ella terminar la relación con el poeta? Y él era como que profesora de ella, algo así entendí, entonces. Y aparte que lo consideraban hombre peligroso porque habíamos dicho que los poetas y quienes se interesaban por las letras eran considerados perezosos y viciosos. Gracias, Camily. Ya, profe. Profe, nunca fue algo que se dio de verdad. Claro, ¿qué es lo que sucede? Cuando Rosa Amada es alumna, aprendiz de Medardo Ángel Silva, él inmediatamente ya se enamoró de ella. Ojo, es como eres mi novia, aunque tú no lo sabes, algún día te vas a enterar. Así comenzó el amor casi utópico de Medardo Ángel Silva. La conoció, se enamoró, en su cabeza se fue entramando una historia, pero duraron muy poco en sí cuando ya se declaró el hecho de que pueden ser enamorados. Duró muy poco ese lapso de romance, porque se enteró la familia de Rosa Amada, vieron que él hacía poesía, que se juntaba con este grupo, que no tenía dinero, que decían que vivía en el exceso con las drogas, etcétera. Entonces ahí es cuando decidieron cortar, decirle a Rosa Amada que no puede seguir. De hecho, si ustedes un poco investigan, hay declaraciones de Rosa Amada, ¿sí? Hay declaraciones de Rosa Amada para la policía. Cuando ya encontraron el cuerpo de Medardo Ángel Silva en la puerta, a ella la interrogan como menor de edad y como principal testigo de lo que pasó para que se llegara a este punto de culminar su vida. Y ella dijo, yo tengo 14 años, yo no es que lo quería de verdad, ¿sí? Es una niña, ella no comprendía este enamoramiento tan grande que tenía Medardo por ella, ¿sí? Entonces, el inicio es como te digo, José, me gustas, me encantas y me hago toda una idea de que ya somos novios, aunque en verdad no lo somos, pero después de un tiempo sí hubo el coqueteo de parte de los dos, el estar en una relación. Sin embargo, la familia lo cortó a tiempo porque ya vislumbraron qué es lo que podía suceder. Es que ellos, o sea, Medardo Ángel Silva y Rosa, ¿sí entraron en una relación o no? Sí entraron en una relación, Cami, pero fue muy corta, muy cortísima, porque la familia y ella también como niña se dieron cuenta de qué es lo que pasaba con Medardo Ángel Silva. Imagínate estar con una persona que desde los 17 años quiere suicidarse. Siendo tu novia, eso te lo va a decir constantemente. ¿Sí? Entonces, claro, Rosa Amada también se da cuenta que él está lleno de mucha culpa, de muchas cargas en su vida. Y esta era otra pregunta. ¿Quién fue el más importante en la generación de Capital?
Medardo Ángel Silva, por toda la controversia de su vida, su extrema pobreza, su aprendizaje autónomo y porque su poesía es la que más se conoce musicalmente. Ah, ya, profe, gracias. Ok, ¿sí? Y por ejemplo, agradezco un montón las participaciones que hemos tenido. En este momento les voy a compartir el enlace de lo que es la asistencia. Así que por favor espérenme un momentito. Ya está casi listo. Para que llenen por favor su asistencia y mientras llenan su asistencia, listo. Mientras llenan su asistencia, vuelvo a dar la indicación que di al inicio para quienes no escucharon. Recuerden que el día lunes tenemos la prueba del parcial 4 de lengua y literatura. Será realizada en una aplicación en vivo, donde ustedes podrán ir viendo su avance. Deberán hacerlo en la hora de lengua y literatura. Por eso les pedí que cualquier pregunta ustedes puedan formularla ahora. ¿Qué lunes, profe? Lunes 12. Lunes 12. Porque recuerden que debemos estar las notas listas hasta el 15 de abril. Por eso también las personas que yo ya nombré la videoconferencia anterior que me deben trabajos, ¿sí? Traten de hacérmelos llegar en lo posible durante esta semana. Cami, déjeme ver mi súper calendario. Sí, Cami, 13. ¿Qué deben estudiar? El modernismo y la generación de capital. No todo. El modernismo, las características, sus autores, y más me interesa el modernismo en Ecuador, que es lo que acabamos de hablar el día de hoy, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer la prueba? Como les dije,